Cámaras, luces, millones, los rostros más caros de la pantalla. Les traigo un tema tan fascinante que no creerán lo que oirán. Al final del vídeo, compartan sus opiniones sobre qué celebridad se lo merece y cuál no. Que lo disfruten. La televisión turca ya no se limita a historias emotivas, escenas dramáticas o batallas por la audiencia. Tras las cámaras, más allá de los decorados relucientes, yace un mundo completamente distinto, una vasta industria regida por el dinero, el poder y figuras prestigiosas. Cifras recientes, publicadas por un periodista, han vuelto a poner de manifiesto la magnitud de este mundo. Actualmente, se emiten 45 series en la televisión turca, y los ingresos totales generados por la industria alcanzan los 1.000 millones de liras turcas. Sí, leyeron bien, 1.000 millones de liras turcas. Y quienes se llevan la mayor parte de este enorme pastel son, sin duda, las estrellas más brillantes de la pantalla. La nueva economía de la televisión. La segunda mitad de la década de 2020 marcó el inicio de una nueva era en la industria televisiva turca. Con la feroz competencia de las plataformas digitales, la redefinición de los sistemas de audiencia y la transformación de las ventas internacionales en un mercado masivo, las series de televisión ya no se dirigen exclusivamente al mercado nacional. Turquía se ha convertido en un imperio del drama, exportando sus series a un vasto territorio, desde Oriente Medio hasta Latinoamérica. Esto ha multiplicado aún más el valor de sus actores. Ahora, el éxito de una serie se mide no solo por la audiencia, sino también por el carisma de sus actores. Y este carisma se mide ahora en cifras. El nombre más destacado, Kenan Mirzalıoğlu. No es ninguna sorpresa que el actor mejor pagado de la industria sea Kenan Mirzalıoğlu. Durante muchos años, el actor, reconocido como una figura clave de la televisión, ha ganado la asombrosa cifra de 4,5 millones de liras turcas por episodio en su serie Aile Vermtiandr. Esta cifra no tiene parangón no solo en Turquía, sino también en la televisión europea. El secreto del éxito de Mirzalıoğlu reside en su carisma. Se ha convertido en una marca sinónimo de calidad en cada proyecto, mostrando una presencia serena y a la vez poderosa frente a la cámara. Según el equipo de producción, cuando Kenan Bey entra en escena, la energía en el plató cambia. El auge de Afra Sarıoğlu. La pareja de Mirzalıoğlu, Afra Sarıoğlu, está en boca de todos no solo por su éxito actoral, sino también por sus ganancias en la serie AB. Con 2,5 millones de liras turcas por episodio, Sarıoğlu estableció un récord entre los actores jóvenes. Tras Yalan, la carrera de la actriz despegó rápidamente, y ahora se presenta ante el público no solo en papeles de joven romántica, sino también en personajes complejos. Según rumores de la producción, incluso el eslogan de la campaña promocional de la serie, "La familia es una prueba, cada uno interpreta su propio papel", fue influenciado por Sarıoğlu. La pareja dorada de Eşref Rüya, Altay Ulusoy y Demet Özdemir. Eşref Rüya, que ha arrasado en Kanal D, es la segunda producción más cara de la industria. Con un coste por episodio de 26 millones de liras turcas, la serie destaca no solo por su alto valor de producción, sino también por sus protagonistas. Altay Ulusoy, que cobra 3,25 millones de liras turcas por episodio, se ha convertido una vez más en uno de los actores mejor pagados de la televisión. Tras una larga trayectoria en plataformas digitales, Ulusoy prácticamente ha recuperado su trono con su regreso a la televisión. Su pareja, Demet Özdemir, se encuentra entre las actrices más cotizadas, con un salario por episodio de 2 millones de liras turcas. El éxito de Özdemir radica no solo en su actuación, sino también en su gran popularidad. Con más de 16 millones de seguidores en redes sociales, la actriz es todo un fenómeno en el mundo de la publicidad. Amor y lágrimas, el acuerdo récord de Bararduk y Handersel. La ambiciosa producción de ATV, Amor y lágrimas, ocupa el tercer puesto en la industria con un coste por episodio de 27 millones de liras turcas. Sin embargo, el tema más comentado entre bastidores son los salarios de los protagonistas. Bararduk recibió un total de 45,5 millones de liras turcas por adelantado para 13 episodios. Esto se traduce en una ganancia por episodio de casi 3,5 millones de liras turcas. Desde el punto de vista financiero, se trata de un acuerdo excepcional en la industria. Su compañera, Handersel, gana 1,75 millones de liras turcas por episodio. Ercel, una estrella en ascenso de la década de 2020,
se ha convertido en una de las actrices más solicitadas por los productores gracias a su belleza, su influencia en las redes sociales y su reconocimiento internacional. Tras haber cosechado una gran base de fans, especialmente en Oriente Medio y Latinoamérica, con la serie Senkal Kapm, la actriz gana millones no solo por la serie, sino también por la publicidad, gracias a acuerdos con marcas globales. Según un productor, la presencia de Handercel en una serie garantiza automáticamente que será tendencia en las redes sociales. El lujo discreto de Ciudad Distante. Uno de los proyectos más destacados de Canal D, Ciudad Distante, se ha incluido en la lista, con un coste de producción de 22 millones de liras turcas por episodio. Protagonizada por Oğuzhan Akbaba y Sinem Ünsal, las ganancias de Akbaba ascienden a 1,5 millones de TL, mientras que las de Ünsal son de 1 millón de TL. Ambos actores son conocidos por sus interpretaciones centradas en los personajes. Uzak destaca no solo por su historia, sino también por su calidad cinematográfica. El director de la serie afirma que trabajaron con una estética cinematográfica en el set. Beliat, el nuevo éxito de Show TV. En el ámbito de Show TV, Beliat ha devuelto al canal a la cima. Con un presupuesto de 20 millones de TL por episodio, la serie está protagonizada por Akın Aksu y Serra Arturk. El episodio de Aksu recaudó 1,5 millones de TL, mientras que el de Serra Arturk obtuvo 750.000 TL. La potente estructura dramática de la serie, combinada con sus efectos visuales y diseño de producción, ha convertido a Beliat en una de las favoritas de la televisión. El poder de las plataformas digitales, no nos pasará nada. La competencia en el ámbito digital está a otro nivel. Vice versa y Olmaz, no nos pasará nada, de Disney, supera incluso a las producciones televisivas con un coste de 25 millones de liras turcas por episodio. Protagonizada por Mehmet Ramazan Demir y Mayra Ideine, la serie se encuentra entre los nombres más populares de la nueva generación. Demir gana 2,5 millones de liras turcas y Ideine 850.000. La serie se emite simultáneamente no solo en Turquía, sino también en otros 23 países donde opera la plataforma. Un ejecutivo de producción afirma, las plataformas digitales ya no compiten con la televisión, producen trabajos de calidad cinematográfica. Los actores lo reconocen y firman contratos específicos para plataformas digitales. Escenografías lujosas, presupuestos récord. Los costes de producción, que oscilan entre 18 y 35 millones de liras turcas por temporada, resumen la situación de la televisión en Turquía. Los sets ya no son simples espacios de trabajo, son auténticos platós de cine gigantescos. Algunas producciones tardan 3 meses en construirlos, y un director de arte distinto trabaja en cada episodio. Desde el vestuario hasta la música, desde los efectos especiales hasta el rodaje internacional, cada detalle rezuma lujo. Un miembro del equipo de producción comenta, antes, los presupuestos por episodio eran de 500.000 liras turcas, pero ahora no hay ninguna serie que cueste menos de 20 millones de liras turcas. Cifras que dan que hablar en las redes sociales. Cuando se anunciaron estos salarios, las redes sociales se revolucionaron. Usuarios de Twitter X comentaron, con lo que se gana en un solo episodio se podría comprar un apartamento, mientras que los fans defendieron a los actores diciendo, se lo merecen porque están mostrando la imagen de Turquía al mundo. El hashtag almohadilla Exinen in Millionaireleri fue tendencia en Instagram. Algunos seguidores dejaron comentarios como, la energía de Demet Özdemir vale millones, y, Handercel irradia brillo incluso en un solo fotograma. Publicidad y poder de marca. Sería un grave error considerar los salarios de los actores únicamente como, honorarios por actuación. Esto se debe a que las marcas los posicionan no solo como actores de una serie, sino también como símbolos de un estilo de vida. Las colaboraciones de Kenan Mirzaoglu con marcas de relojes de lujo, la campaña global de Demet Özdemir con una marca de cosméticos y los acuerdos de Handercel con gigantes de la moda forman parte de esta cadena. Un ejecutivo de una agencia de publicidad afirma. Invertir en una serie hoy en día significa invertir no solo en una historia, sino en el rostro que la protagoniza. Exportaciones de series de televisión turcas, una industria de 800 millones de dólares. Tras este glamuroso mundo se esconde una enorme economía de exportación. Las series turcas se venden en más de 150 países. Se estima que las exportaciones alcanzarán los 800 millones de dólares en 2024.
Es sabido que las series turcas han reemplazado la fiebre de las telenovelas en Latinoamérica, mientras que en el mundo árabe, el concepto de drama turco se ha convertido en una marca distintiva. El auge de las actrices. Nombres como Afra Saraoğlu, Demet Özdemir, Hande Erçel y Mayra Ideine no son solo actrices, son íconos femeninos contemporáneos. Las protagonistas femeninas se han convertido en la fuerza motriz de las tramas de las series de televisión. Esto también ha impactado la escala salarial. Los sueldos, que antes eran muy diferentes a los de los actores masculinos, se han igualado casi por completo en los últimos 2 años. Esto demuestra la transformación de la industria. Un día en el set, el flujo de dinero y tiempo. Un día de rodaje de ABI comienza a las 6 de la mañana. Un equipo de 200 personas, decorados, iluminación, maquillaje, vestuario, cámaras. Cada segundo cuesta dinero. Un retraso de 1 hora puede costar 300.000 TL. Por lo tanto, todo se desarrolla de manera profesional. Ahora, los contratos de los actores incluso incluyen penalizaciones por retraso. Estrategias de los productores. A medida que aumentan los presupuestos, también lo hacen los riesgos. Un episodio de 35 millones de TL, si obtiene bajos índices de audiencia, podría resultar en una pérdida significativa para el canal. Por lo tanto, los productores ahora invierten no solo en la historia, sino también en la imagen del actor. Un productor comenta. Antes, un buen guión era suficiente. Ahora, un buen guión debe ir acompañado de un rostro con 10 millones de seguidores en Instagram. El glorioso futuro de la pantalla. En medio de todo este glamour, lo único constante es la pasión del público. En Turquía, las series de televisión siguen siendo una tradición familiar nocturna. Pero ahora, esta tradición se ha transformado en una economía multimillonaria. Las cámaras graban, las luces se encienden, millones fluyen. Cada escena, cada diálogo, cada mirada es ahora una inversión. Y cada actor es la estrella de un ecosistema. Las ganancias de Kenan Mirzalıoğlu, Hande Erçel, Demet Özdemir y Afra Saraoğlu ya no son solo salarios, son una prueba del poder global de la televisión turca. En resumen, los screencasts ya no solo cuentan historias, crean fortunas. Así que, queridos seguidores, ¿qué opinan? No olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta a mi vídeo.